Yo vivo a 300 metros de aquí y he venido muchas veces a esta playita, que es una pasada. Esto era un marjal, estaba lleno de juncos, de matas que superaban los 2 metros. Y mirar lo que ha aparecido cuando han hecho la limpieza y el desbroce. ¡Hola, Arcatúes! Joder, qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué has desayunado? Sí. Pues bueno, chicos, pues hoy toca la noria de la cala de los Palmeretes o cala de los gitanos en Campello. Han traducido al valenciano cala de los gitanos o cala de las palmeritas, ¿vale? Sí, se llama cala de las palmeritas o de palmeretes porque plantaron unas palmeritas que eran muy pequeñas, pero hoy en Ahora día ya son muy grandes. Son gigantes. Bueno, esto fue un encargo por parte de un partido político del Ayuntamiento de Campello. Hicieron un desbroce muy grande allí y apareció la noria tiempo después. Bueno, el caso es que yo vivo allí desde hace 12 años, tengo una casa al lado a menos de 300 metros y nunca la había visto. Era tal la vegetación, lo que había allí en ese barranco, que jamás la vi. Y mira que he ido a veces a sacarla. A ver, se conocía su existencia porque en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Campello aparece una ficha donde la noria se encuentra catalogada. El tema es que el catálogo de bienes y espacios protegidos nunca se llegó a aprobar, con lo cual es como si ahora mismo esa noria no existiese. Entonces nosotros lo que hicimos fue un informe muy detallado que presentamos a Consellería y es una forma de reconocer que eso existe a falta de aprobar el catálogo, que ya se aprobará en su momento, pero de momento ya tiene la protección adecuada. Bueno, vamos a hablarles un poquito de la noria también, ¿no? ¿Es una noria de sangre o de tiro? Explica lo que es sangre o lo que es tiro. Pues es una noria que está tirada por un animal, que el animal es el que está dando vueltas alrededor de la zona del andador de la noria y es el que hace que se mueva todo el mecanismo y salga el agua. Sí, mientras os explicaremos esto, os pondré algunas fotos de norias que todavía se conservan más íntegramente que esta. Aquí en Alicante hay bastantes, sobre todo en Elche, por ahí hay bastantes. Bueno, Campello tiene 3. 3 más. 3 más que conozcamos. Sí. Bueno, y también vino una colaboradora de Arquinventario, que es nuestra colaboradora ingeniera. Ojo, es ingeniera actual, pero nos viene muy bien para que nos explique desde su punto de vista moderno, actual, el porqué de la noria allí. Y fíjate tú que nos dijo que allí no tenía, o ella como ingeniera actual, hubiera puesto la noria 200, 300 metros más arriba, porque ahí tener en cuenta que la noria está apenas 60, 70 metros de la orilla del mar. Es decir, a nivel cero, ¿vale? Lo cual también es un peligro porque en un momento dado puedes coger nivel freático. Es decir, el nivel freático significa que cuando la noria tiene una cavidad, un pozo, y si tú te pasas perforando sale agua salada. Y ya no deja de salir. Y no deja de salir en la vida, efectivamente. ¿Vale? Y ahí se trata de coger agua dulce. Entonces la única explicación que ella, como ingeniera hídrica que es, pues nos dijo que la única explicación lógica que le veía era que fuera un fondeadero donde atracaban barcos para reponer el agua dulce. Sí, a ver. Luego tenemos nuestras teorías. Y por supuesto las vuestras, que nos las pondréis en los comentarios. Que nos encantaría que nos las pusierais. Claro, a ver, nosotros por lo que hemos podido observar, y ya lo veréis en el vídeo, es que el barranco, o sea, es una noria que en realidad no saca el agua de un pozo, sino que lo que aprovecha es que se encuentra en un barranco, canaliza las aguas que pueden ir en ese barranco cuando hay lluvias torrenciales y entonces de ahí almacena ese agua y es cuando se saca. Entonces ya veréis que hay como una especie de diques de derivación que se llaman, que se colocan así, ¿no? Y entonces lo que hace es que el agua
pues va perdiendo fuerza, ¿no? De forma sinuosa, entonces se va recogiendo el agua, se va, digamos así, empujando el agua hacia lo que es la noria, el aljibe de la noria, perdón. Y bueno, a ver, tiene su razón de ser en el sentido que arriba, más arriba, lo que es el barranco es muy estrecho. Y luego, por otro lado, que es prácticamente imposible hoy seguir el cauce, porque hay unas estructuras que se siguen metiendo al interior del barranco, pero la construcción que hay ahí es brutal, ¿eh? Es decir, ahí el metro cuadrado va muy caro. Y está todo cubierto de bungalows y chalés, así que es un poco complejo. Ahora mismo estamos justo en medio del barranco. Y como os he dicho antes, pues es muy raro que exista un pozo de extracción de agua tan cerca del mar. La explicación tal vez la tenemos en el propio barranco. Aquí, como se ha avanzado muchas veces, llueve muy poco, pero entre los meses de septiembre y octubre tenemos unas lluvias torrenciales que son muy peligrosas, llueve muchísima agua en muy poco tiempo. Y bien, aquí detrás de mí lo que tenemos es un muro o un dique de contención que lo que se encarga es de derivar el agua hacia lo que sería la noria o en este caso el aljibe. Vemos como el agua iría por allí, iría hacia lo que es la estructura y ahí yo creo que es donde encontraremos la rejilla por la cual pues se filtraría el agua y acabaría dentro del pozo. ¿Por qué el barranco entero no está tapado? ¿Por qué no hacen una especie de presa? Pues fijaros, aquí la fuerza del agua es tan grande que si hicieran una presa, automáticamente la fuerza del agua, a lo mejor en una riada no, pero en 2 o 3 hubiera terminado con la estructura entera. Hola, Arquetubers, ¿os habéis suscrito? Pues dadle a la campana. Venga, adiós. Como podéis apreciar, pues el muro se encuentra en bastantes malas condiciones, hay algún desprendimiento y aquí parece que nos lo han dejado aposta para que podamos subir por él. Vale, mirad. No sé si se aprecia bien, pero aproximadamente tendremos 1,70 m o 1,80 m entre los dos paramentos y el muro está taludado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tiene una pequeña inclinación que lo que le confiere es más resistencia al muro. Y esto, si le quieren dar más resistencia al muro, lo que significa es que tendrá que aguantar mucha presión, sobre todo lógicamente al tratarse de un barranco, pues la parte por la que vendría el agua, que sería esta de aquí. Entonces, como os he dicho antes, el agua chocaría en este muro. Aquí el muro contendría toda el agua que pudiese, puede que rebosase el agua, ¿no? De tanta que hubiera, pero bueno, lo suyo es que ese agua va recorriendo este muro y aquí, a ver si lo vemos, seguramente en esta zona de aquí, aunque ahora mismo está todo cubierto de maleza y no se ve, pues existiría una entrada para abastecer a lo que es el pozo de agua. Os vamos a poner ahora unas imágenes también porque me gustaría explicaros las partes de una noria, ¿vale? Para que os deis cuenta, la noria, ¿cómo saca el agua? La puede sacar mediante cangilones o mediante arcaduces. Explica lo que es un arcaduz. Pues nada, supongo que todos habéis visto más o menos lo que es una noria. Normalmente hay como una especie de cajones o hay una especie de piezas cerámicas, ¿no? Que lo que hacen es que cogen el agua y la elevan, y cogen el agua y la elevan. Pues esas piezas cerámicas que están atadas a la noria, eso es un arcaduz. Pero tienes que decir la particularidad para que no reviente.
A ver, a partir de época islámica, nosotros lo que vemos es que a los arcaduces, esas cerámicas tienen un pequeño agujerito por abajo, que lo que hace es que cuando ese arcaduz recoge el agua, sale un poco de agua por ese agujero, pero a la vez alivia un poco de presión. Porque si no reventaría. Exactamente. Y ahora vamos a explicar. Sí, bueno, aquí Perdón. lo que parece es que los arcaduces no serían cerámicos, con lo cual parecen metálicos y parecen modernos, porque si no, hubiéramos encontrado 250.000. Bueno, yo tengo mis dudas porque está en la vegetación que hay, tampoco hemos podido ver apenas nada, ni tenemos permiso para ponernos a revolver, así que, bueno, en futuras intervenciones, si hay que hacer una intervención, pues lo veremos. La otra opción es que fueran cangilones, que es lo que está diciendo él, que son cajones, ¿vale?, por donde recoge el agua y la sube, pero esto ya serían cajones metálicos o de madera. De madera, sí. Yo ya te digo que yo algunas norias que he estudiado, cuando tú vas a una noria y tiene arcaduces, Es brutal. Es brutal. O sea, allí tienen 200.000 trozos de cerámica. Efectivamente. Bueno, pues en este caso el animal iría dando vueltas, por eso se llama noria de sangre, ¿vale? O de tiro, también se le puede llamar noria de tiro, ¿vale? Que es lo mismo. Ahora os estaréis viendo unas fotos de estas de época que hay, que hemos encontrado por ahí por Google, para que veáis cómo funcionaría. ¿Qué más les podemos decir de la noria? Bueno, pues mira, incluso hemos podido saber dónde se encuentra el mecanismo, que se encuentra hacia el este, o sea, en el lado del mar, porque lo que es el aljibe de la noria no está completamente centrado, sino que se encuentra un poquito desplazado hacia el oeste, ¿no? Hacia el interior, digámoslo así. Ahora luego lo veréis bien en el plano. Entonces se ve claramente como el mecanismo queda en una parte y luego, claro, le deja todo el recorrido libre al animal para que vaya dando vueltas. También encontramos, cuando hicimos el estudio, pues lógicamente no nos ceñimos a la noria, nos dimos una vuelta por todo el perímetro y encontramos estructuras que desconocemos todavía la función que tienen, pero bueno, las pusimos también en el informe. Hay unas estructuras asociadas que están en uno de los márgenes, que son estructuras de habitación, pero también podrían ser canalizaciones de agua. Le acabo de decir a Humberto que he encontrado unas estructuras de la misma época, parece que están asociadas a la noria. Ya tarda poco. A ver si os pensáis que la arqueología es fácil. ¿Qué? ¿Te pinchas? En Alicante pincha todo. Venga, así bajamos el roscón. Y llega hasta la estancia. Entra. Ah, mira, aquí se ve. Ahí está el muro esquinero ahí, hace esquina, pero tiene mucha... Mola mucho encontrar estas cosas que se habían pasado por alto. Bueno, puede ser casa, puede ser pesebre. Puede ser acequia. ¿Tan grande? Sí. Puede ser acequia. Pero bueno, esto habría que limpiarlo. Yo creo que son muy grandes, demasiado grandes. Pero bueno, aquí les expertos. Yo es que he visto canalizaciones de agua enormes, entonces, a ver, como dice Alejandro, hasta que no se haga un estudio de mayor profundidad, se pueda excavar, se pueda quitar la vegetación que todavía queda por allí y todo lo demás, pues es un poco aventurado decir qué es lo que puede ser. Pero sí que es verdad que asociado a la noria, sí o sí, tiene que haber una canalización que saque el agua de la noria y eso tiene que llegar a un pequeño aljibe o un pequeño abrevadero, algún sitio. Sí, a mano derecha hay un pequeño remanso, ¿no? Sí. Pero claro, os digo, es que como está todo súper, hiper, mega construido, es prácticamente o difícilmente interpretable. También es curiosa la construcción, porque está muy bien hecha, tiene un doble paramento. Lo que ya dudo yo es si hicieron uno y les quedó flojito y luego les metieron otro. A ver... Ahora, bueno, estaréis viendo las imágenes. Claro, daos cuenta que la noria está construida
en un barranco, con lo cual tiene que aguantar unas embestidas de agua muy fuertes. Daros cuenta que en Alicante No llueve. no llueve, y cuando Pero- llueve cae todo. Sí, de golpe. Entonces, y encima está en un barranco. Claro, encima el agua está encauzada y tener en cuenta que aquí en Alicante el tema que hay principal es que aquí en Alicante como tal no suele llover, pero cuando Alicante está rodeada totalmente de montañas, de hecho creo que es la quinta o sexta provincia más montañosa de España. Entonces cuando cae agua en las montañas, por los barrancos se encauza y os puedo decir que da miedo. Claro, Mucho. provoca riadas y son muy peligrosas. De hecho, ahora veréis un árbol, por ejemplo, arrancado. Un árbol considerable, que estaréis viendo las imágenes. Sí, bueno, y si quieres, mirad, también os podemos poner unas fotos antiguas de riadas en Alicante para que veáis un poco Sí. la fuerza del agua que tiene aquí. Entonces, tienen que ser unos paramentos, unos muros muy resistentes, y luego tienen otra particularidad, que están ataludados. ¿Eso qué significa? Pues que tienen como una especie de pequeña inclinación, ¿no? Como si Digamos fuese que un es trapecio. troncocónica. Sí, como si fuera una forma de trapecio, que lo que hace es que todavía le confiere a la estructura pues más resistencia. Vamos a explicarles un poco cómo funciona la noria. Porque realmente esta que tenemos aquí nos falta una pieza fundamental. Bueno, nos faltan muchas piezas fundamentales, pero bueno, las podemos recrear con las imágenes que os estamos mostrando. Pero realmente lo que no hemos encontrado es el canal de agua, tío. No, eso es muy curioso, que no encontrarlo. Como os vamos poniendo las imágenes superpuestas, vamos a poneros varias norias y veréis que todas, cuando cae el agua, tiene un canal que lo deriva, y ese es el canal que no hemos encontrado. También es que hay mucha maleza y no podemos... Pero en este caso yo creo que más bien iría a una balsa o... Sí, tiene que ir a una balsa, a un abrevadero, tiene que ir a algún sitio donde el acceso a ese agua sea más fácil, Claro. lógicamente. Bueno, y por otro lado también, esta construcción, donde está y cómo está hecha, ha costado mucho dinero. Y mucho esfuerzo. Sí, veremos que en todo Alicante vemos una serie de construcciones, tanto norias como bancales, etcétera, que vemos que eso está construido con unas piedras gigantescas, que el esfuerzo ha sido enorme y muchas veces es para plantar un almendro, para plantar un algarrobo, para plantar cualquier cosa, y lógicamente el agua es necesaria, es esencial, y no hay. Es una zona, la verdad es que es una zona semidesértica. Sí, y aparte ya os hemos dicho que estamos al lado del mar. Aquí lo interesante es la teoría digamos, de punto ¿cómo es? Fondeadero. De fondeadero, ¿vale? Para hacer agua dulce. Tener en cuenta que hace 100 años, si vas en barco, es difícil encontrar agua, y más en las costas alicantinas. Así que sería un punto súper importante. Sí, a ver, nosotros sabemos que la navegación hasta época moderna es de cabotaje, prácticamente toda. Bueno, y en Primera Guerra Mundial, aunque no lo creáis, también. Claro, entonces, a ver, sí que sabemos que desde Campello hasta Villajoyosa, que podría haber un día de distancia ¿De aproximadamente. Campello a la vila? O menos, un poquito menos. Menos. Claro, pero si tú no sales de Campello, que estás saliendo de otro puerto, pues a lo mejor necesitas a mitad de camino llegar a un sitio a fondear. De hecho, en la otra parte del camino, ahí tenemos venta lanuza. Venta la luz, así Claro, será. que una venta es podría tener Una parada y fonda. Exactamente, una parada. Parada y fonda. Una venta es una parada y fonda, y entonces tendríamos la venta pegada al camino y la noria pegada a lo que es el mar. Bueno, y ahora nos toca hablar de lo que es la arquitectura de la noria como tal. Porque claro, vosotros estáis pensando, como yo pensaba en un principio, porque no tenía ni idea de norias, que cuando empezamos a hacer el informe, pues bueno, piensas que es una rueda, ¿vale? Y atados los arcaduces o los cangilones a la noria, a la rueda de la noria, y que cogen el agua. Pero aquí tenemos una particularidad, Humberto. El agua estaría a unos 5 metros de profundidad. Claro, Tener en cuenta que la noria mide más de 3 metros de alta. Claro, entre 4,5, 5 estamos. Claro, entonces la rueda de dentro no Claro, llega al fondo. claro, necesita- Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo se denomina este tipo de norias? se denominan norias de rosario.
Ole, explica. Bueno, les ponemos una foto y así lo vais a entender. Explícanos un poquito. Pues nada, básicamente lo que hemos dicho antes, como el agua está muy baja, la rueda lo que necesita es descolgar esos cangilones a través de esa cuerda que iría tensa con esos arcaduces, y entonces es capaz de recoger el agua a esa profundidad. Humber, dentro de esta propuesta, dentro de este estudio, lo que nos gusta también a nosotros es incluir en los informes posibles usos para este tipo de monumentos. Claro, a ver, nosotros siempre incluimos una parte que es puesta en valor. Daros cuenta que restaurar, rehabilitar, sin luego ponerlo en valor, no sirve para nada. Gastar dinero. Claro, por un lado se tiene que instalar paneles que expliquen a la gente que vaya de forma autónoma a la noria qué es lo que están viendo, porque entonces sin esos paneles informativos la gente va, lo ve, pero realmente no sabe identificar lo que es. Ve 4 piedras. Claro, y lo que no se conoce no se cuida. Ni se valora. Claro. Y por el otro lado, pues también pensamos que es un lugar idóneo para uso recreativo familiar, ¿no? Para instalación de merenderos. Claro, ahí, vamos, os digo, porque como yo tengo una casa ahí, pues si tú restauras esa noria o la pones en valor, ya no te digo restaurarla, digo lo que hemos puesto en el informe es de ponerle en valor. El valor añadido es que tienes una cala, ponemos unas mesas delante de los muros y haces un pequeño merendero, unos paneles explicativos, tienes la playa, joder, incluso puedes ir a comerte la mona. Bueno, ¿y qué es eso de la mona? Ah, bueno, perdón, claro, la mona es una cosa típica de aquí de Alicante, que es en Semana Santa pues comerse un bollo con un huevo y estampárselo a la cabeza al vecino. Sí, que se supone que eso es símbolo de buena suerte. Sí. Como te den de canto, duele. Bueno, pues eso es, que no es el mero hecho de hacer el informe y tal, sino que también nos gusta a nosotros pues dar unas pequeñas sugerencias que creemos como vecinos, ¿vale? Que darían un valor añadido a la zona. Claro, luego a partir de ahí ya se pueden hacer visitas guiadas, visitas recreadas, pero vamos, como es una zona que está bastante alejada del núcleo urbano, pues lo ideal es que la gente que vaya de forma autónoma allí pues pueda contar con toda la información y tener un lugar, pues eso, como hemos dicho, para disfrutarlo. Claro que sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado pues un montón, como siempre, y que hayáis aprendido que esa es la función. Ya nos vamos a ver la semana que viene. Así que, chicos, ¡adiós! ¡hasta luego, Arqueotubers! Bueno, como podéis ver, no quiero coger nada del muchacho este, que ayer estuvo rodeado de arquitectos. Sí, lo reconoceréis porque no pisan el suelo. Que no, creo que es una broma cariñosa. Ayer tuvo que ir a ver un palacio, ¿no? Un palacio, sí, en Venezuela. Y bueno, pues era el único arqueólogo rodeado de 20 o 30 arquitectos, entonces, pues eso. Sí, Que os queremos mucho y os apreciamos mucho, pero ya sabéis que el proyecto que tenemos arqueólogos y arquitectos, pues bueno, de vez en cuando nos soltemos alguna cuita, mola. Hombre, a mí también me dijeron, hombre, los arqueólogos con el pincelito todo el día. Sí. Así que la devolvemos. Bueno, la devolvemos, sí, pero que os apreciamos mucho, ¿eh? Que sí, que trabajamos mucho con vosotros y bueno, vosotros para arriba y nosotros para abajo. Es lo que... Efectivamente.